Jesús, porque tú eres Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos su nombre, gracias por cuidarnos, por estar con nosotros, por traernos con bien, Señor. Esta noche estamos listos para aprender, queremos conocer más de ti, queremos conocer de la historia de esta iglesia, de la iglesia cristiana de la cual somos partes. Ayúdanos a aprender en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar esta noche, qué bueno que están aquí. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios para aprender, para conocer más. Hemos estado aprendiendo los miércoles sobre la historia de la iglesia cristiana. Y la última vez que tuvimos clase estuvimos viendo sobre la gran persecución. Si tienes notas, si has estado apuntando, puedes ver que estuvimos hablando sobre la gran persecución y terminamos esa sección. El día de hoy vamos a continuar entonces estudiando sobre la historia de la iglesia cristiana, pero en este momento de la historia donde vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, va a cambiar completamente el rumbo de la historia de la iglesia cristiana. Hasta entonces hemos estado examinando el cristianismo, lo hemos visto sobre los primeros siglos, dónde fue el fundamento, dónde comenzó, cómo se fue expandiendo el cristianismo. Vimos también cómo fueron acusados, ¿verdad? Las diferentes amenazas que presentaron al imperio romano y vimos cómo fueron perseguidos. Entonces, en este momento lo que vamos a estudiar el día de hoy es muy interesante, muy importante también si estás tomando notas, porque vamos a ver cómo es que cambió la iglesia cristiana. Si habíamos visto una iglesia, podemos decir, despreciada, una iglesia pisoteada, vamos a ver que ahora va a cambiar totalmente el curso de la jornada, podemos decir, de la iglesia. Vamos a ver qué sucedió. Entonces decíamos, terminamos la última clase con el emperador Diocleciano, que trajo la gran persecución. Ahora esta noche no tenemos internet aquí en la iglesia, entonces ustedes sí van a aprender, pero los que se quedaron en casa no van a poder ver esta lección. Y teníamos un PowerPoint también preparado para poder ver las imágenes, más no se los voy a poder presentar hoy, pero se los voy a compartir en el grupo de Roca Miembros. Pero estábamos diciendo que la última vez que vimos la clase estábamos viendo del emperador Diocleciano y que él trajo la gran persecución. Bueno, este emperador Diocleciano, cuando él reinó, él cambió un poquito, podemos decir, las leyes y eso y lo otro, de que no solamente él era gobernando, sino eran tres personas juntamente con él gobernando. Entonces, cuando él muere, las personas que quedan, los cogobernadores, comenzaron a pelearse para ver quién iba a ser el emperador de toda Roma. Y aquí en esta parte de la historia entra un personaje que se llama Constantino. No sé si has escuchado ese nombre o de ese personaje, pero entra Constantino. Constantino dice, bueno, ya se murió ese emperador, ya murió él, esta es mi oportunidad para ahora yo poder ser emperador de Roma. Entonces Constantino agarra sus tropas y él marcha hacia Roma porque él quiere ir en contra de la persona que se levante contra él para ganar Roma, para ser el emperador. Entonces entra Constantino y él va contra su oponente, otro aspirante también a ser emperador que se llama Magencio. Entonces era Constantino, él agarró sus tropas, iba a Roma, iba a pelear contra Magencio y era un gran desafío porque ahora se iba a ver, se iba a determinar quién iba a quedar de emperador, si Constantino o Magencio. Ahora Magencio tenía mucho más tropas, tenía más soldados, tenía más fuerza militar y Constantino no tenía tantos. Entonces Constantino se comenzó a preocupar un poco también porque Magencio, aparte de que tenía muchas tropas, también se dice de que él consultaba mucho con los magos, que tenía según encantamientos mágicos. Entonces Constantino dijo, bueno, entonces yo a quién voy a ir para pedirle ayuda, para poder ganar, ¿verdad? Para ser emperador. Y Constantino se acordó que su padre era un padre que creía en un solo Dios,
Entonces Constantino dijo, bueno, ¿por qué mejor no le oro al Dios de mi padre? Y eso hizo Constantino. Cuando él se detuvo para poder planear, para hacer estrategias sobre la batalla que iba a hacer, él decidió orar a Dios o pedirle a Dios guianza, ¿verdad? Mira Dios lo que voy a hacer, quiero ganar, quiero ser el emperador, quiero entrar a Roma. Y él le pidió a Dios una señal, ¿verdad? Dios, si tú vas a estar conmigo, si tú vas caminando conmigo, dame una señal. Ahora cuenta la historia que cuando Constantino pidió a Dios esto, una señal, que era como a mediodía, cuenta la historia y contó también Constantino que él tuvo una visión que vio la señal de una cruz que estaba estampada en el cielo. Esto lo tomó él como una señal. Dice que vio una cruz que estaba estampada en el cielo, que tenía las palabras en hoc signo vinces, que quiere decir, con esta señal ganarás. Entonces, esto lo tomó Constantino como su señal de que Dios estaba con él y de que Dios lo iba a ayudar a ganar. Se dice la historia entonces que Constantino vio esta señal, esta visión, que sus soldados vieron la visión y él tomó eso como una señal, y en ese momento entonces Constantino mandó a que todos los soldados de él pusieran una cruz en su armadura de ellos, diciendo de que habían visto la visión. Bueno, él aceptó la visión, aceptó el signo, tomó la cruz, se la puso en la armadura de los soldados y él fue a la batalla. Acuérdate que él está tratando de ser el emperador de Roma, ¿verdad? Él fue a la batalla tuvo lugar en el puente Milvio en Roma y él ganó la batalla. Entonces, como Constantino ganó la batalla y como él había visto, ¿verdad? Esta visión en el cielo de la cruz, entonces él dijo, Dios me ayudó a ganar la batalla, Dios me ayudó, ¿verdad? A vencer a mis enemigos. Entonces dijo Constantino, Dios está conmigo, y él dijo, yo ahora soy cristiano. Acuérdate, los cristianos habían sido perseguidos, habían sido odiados, habían sido mandados a matar, y ahora aquí un nuevo emperador había dicho que él era cristiano. Era algo totalmente nuevo. No habían emperadores que habían sido cristianos, todos eran paganos, todos tenían ídolos, ¿verdad? Todos tenían otros dioses, y este era el primer emperador que se llama ser cristiano. Como él entonces agarró todo el poder, él se hizo cristiano, decidió hacer del cristianismo su propia religión y también la religión del imperio. Ahora él dijo, ya todos vamos a ser cristianos, todo Roma, todo el que esté bajo el poder de Roma, bajo el control, la autoridad de Roma, todos van a ser cristianos. Entonces, ves, como las últimas clases vimos una vez más, que ser cristiano en ese tiempo era algo malo, ¿verdad? Los mandaban a la cárcel, les quitaban las propiedades, los mataban, esto y lo otro. Pero ahora que había un emperador nuevo, que él se decía cristiano, ser cristiano, ahora cambió el papel. Ahora todos tenían que ser cristianos. Ahora todos tenían que adorar a Dios. Ahora todos tenían que creer en Dios, ¿verdad? Entonces, Constantino hizo un edicto que se llama el Edicto de Milán, que este edicto dio a los cristianos libertad, les dio libertad del culto y ordenó a los gobernadores que restauraran todas las propiedades tomadas durante la persecución anterior. Una vez más, las clases pasadas vimos cómo les quitaban las propiedades, ¿verdad? Las casas, los negocios, lo que ellos tuvieran, sus vacas, caballos, lo que ellos tenían, se los quitaban simplemente por ser cristianos. Bueno, ahora llega Constantino, él es el nuevo emperador, él da el edicto de Milán y ahora tienen que restaurarles, tienen que regresarles las propiedades, tienen que regresarles todo. Les dio ahora sí libertad. Si recuerdas, en otras clases vimos que no se podían juntar, no podían tener servicio, ¿verdad? No se podían juntar a orar. Y ahora con este nuevo emperador y con el edicto, ellos tenían libertad de culto, tenían igualdad como las otras religiones, y ahora también eran reconocidos como ciudadanos plenos del imperio.
Por eso esta clase es muy importante porque hoy estamos viendo cómo cambió la historia. Y ahorita vamos a ver cómo más cambió y por qué cambió. Entonces ahora tenían unas leyes nuevas que favorecían a la iglesia y ahora todos sabían que Constantino era cristiano, que era pro-cristiano y que era antipagano. Ahora, él decía, todos vamos a ser cristianos, ¿verdad? Toda Roma va a ser cristiana. Y poco a poco, ahora sí, el paganismo comenzó a derrumbarse, comenzó a olvidarse porque todos ahora querían ser cristianos. Fíjate que ahora se hizo popular ser cristiano. Todo mundo quería ser cristiano ahora sí. Todos querían ser llamados cristianos. ¿Por qué? Porque el emperador era cristiano, ¿verdad? Ahora sí, todo mundo quería ser cristiano. Pero ahorita se escucha bonita la historia, ¿verdad? Wow, Dios venció, wow, por fin no hubo justicia. Pero veamos, en un poquito más vamos a estar viendo, hay mucha gente que piensa que Constantino realmente fue lo peor que pudo haber pasado al cristianismo. ¿Y por qué? Tú dirás, ¿por qué? Si él dijo, todos vamos a ser cristianos, ¿verdad? Mejor todo Roma que crea en un solo Dios, todo Roma que adore a Dios. Entonces, ¿por qué iba a ser tan malo si él hizo algo bueno, digamos? La cosa es que él llevó a la iglesia en un camino hacia una iglesia estatal, una institución con todo lo que acompañaba. La cosa es esta, la iglesia ya estaba acostumbrada a ser pisoteada, a ser perseguida, a ser amenazada, a ser odiada. Tomas algo que había sido despreciado, ¿verdad? Ahora de repente, ahora es elevado, ahora es algo favorable, es algo bueno. Antes la iglesia no tenía poder, ¿verdad? No tenía poder en la política, no tenía mucho que ver con esas cosas. Y ahora aquí un emperador está diciendo, no, la iglesia, wow, ¿no? El emperador le comenzó a dar a la iglesia poder que la iglesia antes no tenía. Lo comenzó a dar un lugar que la iglesia antes no tenía. Lo comenzó a dar favores, comenzó a hacer cosas por la iglesia que la iglesia antes no tenía. Entonces tú tomas algo que antes no tenía nada de poder y le das ahora todo el poder. ¿Qué crees que va a suceder? Va a comenzar a hacer cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene el poder. Entonces Constantino tomó la iglesia en una nueva dirección muy dramática, porque ahora comenzó la iglesia a tener un poder, comenzó a saborear el primer dulce sabor de poder secular, ¿sí? La cosa es de que antes la iglesia era movido por Dios, ¿verdad? Por las leyes de Dios, por la Biblia, pero ahora la iglesia era movido por la política, ¿verdad? Ahora iba a ser un nuevo poder que iba a tener la iglesia. Y este éxito, digamos, trajo ahora nuevos problemas, porque este prestigio, este poder que ahora tenía la iglesia resultó atraer más problemas. Si tú pensabas que la persecución fue algo horrible para la iglesia, no estás preparado para ver lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases, porque la persecución no fue lo más horrible que podamos ver que le sucedió a la iglesia, sino lo que aún está por pasar de aquí en las siguientes clases. La iglesia comenzó a adoptarse al paganismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos gente, ¿verdad? Roma, puros paganos, unos cristianos. Y ahora el emperador dice, todos vamos a ser cristianos. Bueno, ¿cómo vas a convertir a esta gente pagana con sus tradiciones, ¿verdad? Con sus ideas, ahora que sean cristianos? No puedes simplemente de un día a otro cambiarles la manera de pensar, ¿verdad? Entonces, como no podían cambiarlos de un día para otro, hacerlos todos cristianos, comenzaron a decir, mira, si tú te vienes a ser un cristiano, todavía te vamos a dejar hacer ciertas cosas que tú todavía haces. Y aquí es donde la iglesia comenzó ya a ir a una mala dirección, porque por el tal de ganárselos bajo el nombre de cristianos, comenzaron a dejarlos hacer cosas que todavía hacían como paganos y solamente le cambiaron el nombre para que ahora pareciera ser como cosas cristianas.
Entonces se comenzó a mezclar el paganismo con el cristianismo. Y de ahí es donde salen muchas tradiciones, donde salen muchas cosas que se hacen en varias iglesias que están basados en el paganismo. Entonces la iglesia se comenzó a adaptar al pasado pagano de los miembros nuevos. Es triste decirlo, pero ahora que esta iglesia que antes había sido bajo opresión, ahora comenzó también a tratar de opresar también cuando tenía poder. Entonces se comenzó a mezclar. La religión que Constantino llamaba cristianismo realmente llegó a ser una mezcla de cristianismo y paganismo que resultó ser una religión que hoy en día conocemos como lo que es la Iglesia Católica, porque es una mezcla de lo que es paganismo y lo que es cristianismo. Antes de la conversión de Constantino, los cristianos, como les decía, eran perseguidos por su fe y eran perseguidos porque no creían en los dioses paganos, ¿verdad? Porque no creían en las deidades paganas. Entonces, Constantino comenzó a hacer unos cambios y facilitó la cristianización de las deidades paganas. Por ejemplo, los rituales paganos y los ídolos comenzaron a agarrar ahora significado y nombres cristianos, y las fiestas paganas comenzaron ahora a hacerse fiestas cristianas, ¿verdad? Es como cuando tratas de convencer a alguien o a tu hijo o algo a que haga algo y le das un poquito para que también te den. Entonces comenzó a Constantino a decir, mira, si tú te vienes para acá, todavía puedes hacer estas cosas, pero la cosa es que vente, ¿verdad? Entonces Constantino se negó a abrazar completamente la fe cristiana y continuó con muchas creencias y prácticas paganas. La iglesia cristiana que Constantino y su gente promovieron se convirtió progresivamente en una mezcla, una vez más, del verdadero cristianismo y paganismo romano. Entonces veamos cuáles son algunas de las cosas, ¿verdad? Cuáles son algunas de las cosas que se mezclaron. Y aquí vamos a ver unas cosas. La primera cosa es la adoración a la Virgen María. Ahora, en la religión católica mantienen a María como la madre de ¿quién? ¿De Jesús o cómo la ven? ¿Los católicos ven a María como la madre de Jesús o la madre de quién más? De Dios. Ellos ven a Jesús como la madre de Dios, ¿verdad? Le tienen un lugar muy especial en su corazón, le dan a María una posición única en el lugar de los santos católicos. A lo largo de los siglos han hecho poemas, han hecho cantos, himnos, estatuas, iconos, pinturas, tratados, sermones sobre una mujer, sobre cualquier otra mujer en la historia de la humanidad, ¿verdad? Le dan a María un lugar incluso arriba de Jesús. Básicamente dicen, ¿verdad?, que ellos le oran a María para que María le diga a Jesús qué hacer. Es lo que ellos piensan. Su idea también es que Dios mantuvo a María fuera del pecado. Ellos dicen de que María nunca pecó, ¿verdad? Una idea que ellos tienen. Ellos veneran a María como la madre de Dios. A veces la llaman la madre de la iglesia, a veces le llaman la reina de los cielos, la reina de los ángeles, la reina de la paz, y tienen muchos nombres que le dan a ella. Le hacen oraciones, la veneran, le hacen festivales, su cumpleaños, festejos, ¿verdad? Muchas cosas que hacen. Entonces, ¿de dónde salió esta idea, digamos? Si Constantino era cristiano, si ahora los romanos eran cristianos, ¿por qué comenzaron a venerar a la Virgen María de esa manera? Porque la Biblia no nos enseña esas cosas, ¿verdad? Esas maneras en que vemos a la Virgen María. Sí sabemos que Dios usó su vida, ¿verdad?, para traer a luz a Jesús y que fue la madre de Jesús, pero la Biblia nunca nos dice de que ella
fue la madre de Dios. La Biblia nunca nos dice de que debemos orar a ella, de que debemos prenderle una vela, de que debemos hacer festivales en su honor. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? ¿Verdad? ¿De dónde lo agarraron? Y aquí es la cosa de que recuerda que los romanos agarraban ideas de otras, podemos decir, otras culturas. Recuerda cuando ellos agarraron los dioses, ¿verdad? De los griegos. Entonces los romanos les gustaba agarrar las ideas de otros dioses, de otras religiones, de otras creencias, de otras culturas. Entonces ya existía una religión en Egipto que también estaba bajo el control romano, con una diosa madre que se llamaba Isis. Entonces, antes de que naciera Jesús, antes de que existiera, digamos, el Nuevo Testamento, en Egipto ellos ya tenían una religión, una creencia, donde había una, podemos decir, una madre que le llamaban de así, una madre diosa que se llamaba Isis. Entonces, cuando Roma pasó a ser de pagana, digamos, a cristiana, bajo Constantino, tenían que encontrar algo para reemplazar esa creencia. Ellos ya tenían esa creencia de una madre diosa, ya tenían su forma de pensar, ya la adoraban, ya la veneraban, ya la miraban como la igual madre del cielo. Entonces, como se los querían ganar a los cristianos, tenían que encontrar, bueno, ¿qué le vamos a decir a esta gente para que nos sigan, verdad? Para que se hagan cristianos. Entonces, ellos, la persona más lógica que pudo reemplazar a esta diosa madre pagana para ellos, pues era la Virgen María. Ellos dijeron, bueno, para ganarnos a esta gente y para decirles que todavía pueden adorar a esta diosa, pues le vamos a cambiar el nombre de Isis y le vamos a poner la Virgen María. Y es la misma cosa. Entonces, si tú estudias el papel de Isis es en la historia del modelo egipcio y va igual con la historia de la Virgen María y son muy similares. En esta creencia de los egipcios, de esta madre diosa, podemos ver cómo la Virgen María y Isis se comparan, cómo son iguales. Veamos rápidamente. Las dos fueron capaces de concebir sin la impregnación de un hombre. Entonces, por eso Isis fue venerada como la Virgen María. A la diosa Isis le hicieron festivales en su honor, le hicieron procesiones, honores, estatuas y todo eso, lo mismo que hacen también con la Virgen María. Las dos las representan en arte sosteniendo a un niño que está en su infancia. Tenía las fotos para enseñártelo, pero no lo tenemos ahorita por lo del internet. Pero si tú estudias y al rato que lo ponga en Roca Miembros, si tú ves la foto de la diosa Isis, siempre está cargando un bebé. Lo mismo que vemos cuando vemos a las imágenes de la Virgen María, siempre está cargando pues a Jesús. Entonces las dos son un papel de figura materna misericordiosa en los dos, ambos. Los dos tienen el título de la Señora de la Luz. Antes de que existiera María o antes que se veneraba a María, ya veneraban a Isis también como la Señora de la Luz, porque según ella dio luz a la luz, porque ella dio luz a un hijo que se llamaba Horus, que era el dios de la luz, mientras María dio luz a Jesús, que es conocido como la luz. En las dos, cuando los ves los dibujos, los dos tienen un disco solar de luz sobre la cabeza que se relaciona también al halo de luz sobre la cabeza de María. Isis era la diosa egipcia más importante en el antiguo Egipto. Una vez más, la adoraban, le cantaban, le hacían festivales, le hacían sacrificios, le prendían velas, le cantaban cantos. Ella era muy importante en esa religión. Y la Virgen María es la figura femenina más importante también en el catolicismo. Isis es la madre de Horus y la Virgen María es la madre de Jesús. Horus nació sin padre y esto se asemeja mucho a Jesús, que nació del Espíritu Santo sin padre. En la infancia Isis tuvo que proteger a Horus de su malvado tío, y también en la historia de María protege a Jesús de la furia de el rey Herodes. Entonces el culto de Isis se extendió más allá de las fronteras del egipcio, se extendió al Imperio Romano, y más tarde los primeros cristianos lo convirtieron en un culto a la Virgen María. Por eso
si tú ves en la Biblia, no existen esas cosas de cómo ver a la Virgen María de esa manera. Entonces tú puedes decir, pues ¿de dónde lo agarraron? Lo agarraron de religiones que ya existían y solamente le cambiaron el nombre para poder apelar a esas religiones para ganárselos. A medida que el culto el culto pagano se comenzó a legalizar, entonces el culto a Isis logró sobrevivir poniendo el culto a la Virgen. Y esta es una manera en que comenzó a mezclarse una vez más el paganismo con el cristianismo. Como te decía, le hacían poemas a Isis, himnos, estatuas, también pinturas, cantos, y vemos que eso no está en la Biblia. Si tú estudias la Biblia, si tú lees la Biblia, puedes ver que muchas de esas creencias sobre la Virgen María no es bíblico. Por ejemplo, la Asunción. Ellos tienen la idea de que María no murió, sino que fue llevada al cielo. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Si tú lees Hebreos capítulo 9, el versículo 27, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, eso de que María no murió, que lo dijo alguien o que lo puso alguien en papel y que lo toman como una palabra, no está en la Biblia, ¿verdad? También sobre la Inmaculada Concepción, la idea de que desde que fue concebida María nunca pecó. Esa es una idea también que tienen en la religión católica, que sostienen que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original. Ellos dicen que María nunca pecó. Sin embargo, María fue humana, si Dios la escogió, si reconocemos su papel, ¿verdad? Lo que hizo, cómo Dios usó su vida, pero fue humana. Sí pecó, sí hizo cosas también como cualquier ser humano, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, el versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Eso quiere decir que también María pecó, lo vemos en Romanos 3:10 también dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿de dónde sacaron estas ideas si no están en la Biblia? Las oraciones a María también, ¿verdad? En la religión esa se dice que se ora a María, le piden a María. La idea es de que como María es la mamá de Jesús, entonces María como madre le va a decir a Jesús, oye, mijo, vale más que contestas esas peticiones, ¿verdad? Lo tienen de esa manera. De hecho, también piensan, ¿verdad? Que es Dios y luego María y luego Jesús. Pero la Biblia no nos muestra eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros debemos orar ¿a quién? A Dios. Si vemos en Lucas 11:2, Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Oramos a Dios, no oramos a María, no oramos a nadie más, oramos a Dios. Juan 14:13 también Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Oramos al Padre, oramos a Dios. Cuando tú tienes una petición, cuando tú tienes algo que pedir, no vayas a pedirle a alguien más. Pídele a Dios, Dios, necesito eso en el nombre de Jesús. No en el nombre de nadie más, no en el nombre de ningún otro ídolo, ningún otro santo, en el nombre de Jesús. El catolicismo también nos enseña que es necesario llegar o hacer llegar nuestras peticiones a Dios a través de María para que ella lo convenza, para que tengamos la respuesta a nuestra oración. Pero primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Tienen la idea de que tú vas a María y María luego va a Dios. Pero la Biblia nos dice que nosotros vamos ¿a quién? A Jesús, y que Jesús va a Dios, porque Jesús es el único camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Él es el camino, Él solamente hay un solo mediador. Y es por eso que es muy importante que como cristianos conozcamos nuestra historia como cristianos. Que tú sepas qué es lo que tú crees y por qué crees lo que tú crees. Es por eso importante también las clases que nos da el pastor los domingos, tomar notas. Las clases que nos está dando los domingos el pastor es por qué creo lo que creo,
¿Por qué creo en Dios? Cuando tú tienes estas pláticas con tus familiares que son de otra religión o son de la religión católica, ¿verdad? Y quizás ellos te preguntan, ¿y tú por qué no le oras a María? ¿Tú qué le vas a decir? No sé, o no sé, no sé, no sé, en la iglesia no sé, no dicen eso, o no, no sé, el pastor no me dice nada, ¿o qué? ¿Cómo vas a responder, verdad? Cuando te preguntan estas cosas de las religiones, ¿verdad? ¿Tú cómo vas a responder? Tienes que saber por qué. ¿Por qué no le oramos a María? ¿Por qué no le prendemos velas a María, verdad? ¿Por qué no le ponemos flores en su cumpleaños? ¿Por qué no tenemos una estatua de María? ¿Por qué no cargamos lo que sea, verdad? ¿Por qué? Y no es para ofender a otras religiones y no es para comenzar a entrar a un debate con ellos ni mandarlos al infierno. No es para eso. No usamos lo que estamos aprendiendo para mandar a nadie al infierno, ¿sí? Usamos lo que estamos aprendiendo para defendernos, para que nuestra fe crezca, para que nosotros sepamos en dónde estamos parados. Salmos capítulo 1, 148, el versículo 13 dice, alabado sea el nombre del Señor, solo su nombre merece ser exaltado, su gloria domina los cielos y la tierra. Solamente el nombre de Dios debe ser exaltado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo debe ser exaltado, no el nombre de ninguna otra persona, haya hecho lo que haya hecho. Juan 14:6, lo que vimos, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. No puedes pasar por María por querer llegar a Dios. No puedes pasar por un santo por querer llegar a Dios. No puedes pasar ni por el pastor para querer llegar a Dios. ¿Solamente por quién? Por Jesús. Es el único camino. Entonces aquí es como donde comenzamos a ver, no sé si ahora estás captando por qué cambió, ahora sí digamos, la dirección de la iglesia. La iglesia cristiana, ¿verdad? Iba bien, estaba basada bíblicamente en los principios de la Biblia, pero cuando llegó Constantino y llegó queriéndose ganar a todos los paganos, comenzaron a permitir cosas en la iglesia cristiana que no eran bíblicas, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy en nuestra cultura, en nuestros países latinos, ¿verdad? Todavía están estas tradiciones, todavía están estas ideas, todavía están estas cosas que están muy, muy amarradas a la cultura. ¿Y por qué? Porque alguien permitió que entrara estas cosas. Entonces, si al principio tú dijiste, no, qué bueno Constantino, ¿verdad? Porque fue un buen emperador que hizo que todos fueran cristianos, ¿realmente lo fue? Porque a dónde ha llegado las creencias, ¿verdad? Las ideas. Otra de las cosas que mezclaron también era lo de los santos. El catolicismo romano tiene santos a los que se puede orar para obtener una bendición particular. Hay varios santos, ¿verdad? Y ¿de dónde crees que agarraron esta idea? De los santos, porque existen un santo para tal cosa, un santo para otra cosa, un santo para ciertas ciudades, para ciertas regiones, para ciertos lugares. ¿A qué se escucha similar a lo que hemos estado aprendiendo en esta clase? A los dioses, ¿verdad? Romanos, a los dioses que eran griegos que lo adoptaron los romanos. Si recuerdas, había un dios del amor, un dios de la batalla, un dios de fertilidad, un dios de los agricultores, ¿verdad? Y entonces una vez más, para ganarse a los paganos, para decirle vente para acá, este cristiano, puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Nada más le cambiamos los nombres. Entonces ahora, en lugar de ser, ahora dioses fueron santos, ¿verdad? Hay santos para una cosa, hay santos para la otra cosa. Si tú quieres ciertas cosas, oras a cierto santo, ¿verdad? Si tú quieres amor, oras a un santo. Si tú quieres paz, si quieres buenas finanzas, oras a un santo, a cierto santo. Es la misma idea, entonces, que agarraron de los dioses romanos. Tenemos que saber de dónde vienen estas ideas, tenemos que saber de dónde es que agarraron estas tradiciones. Entonces, la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas y muchas categorías. Se dice que hay más de 4,000 santos. Entonces, tenemos que saber una vez más qué es.
Y no solamente los santos, sino que están los 4000 santos y también los restos se consideran como reliquias sagradas o son veneradas, ¿verdad? Por ejemplo, decían de que según tenían todavía pedazos de la cruz de donde Jesús fue crucificado y eso lo veneran, ¿verdad? Cositas así, trapos o la cosa o un santo que murió el otro. Oye, el único verdad que es importante aquí es Jesús que murió y resucitó. O sea, ese es a quien debemos dar nuestra devoción, nuestro amor, nuestra alabanza. En Él es el que nos deberíamos de enfocar. Entonces los paganos estaban acostumbrados a rendir sacrificio, a rendir también sacrificio a sus héroes. Entonces comenzaron a usar también a los héroes de la fe. Todas esas personas que estudiamos, como por ejemplo Policarpo. ¿Quién más estudiamos? Estudiamos Perpetua. Todas esas personas los hicieron santos. La forma en que ellos serían santos, si era un mártir, luego te hacían un santo, ¿verdad? Si hacías algo bueno o grande, te hacían un santo. Y luego tenían un día especial para ese santo. Y luego le hacían fiestas a los santos. Y comenzaban otra vez esas cosas que el mundo pagano comenzaba a hacer, pero ahora simplemente tenía otro nombre. Ahorita que estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Comienzan a hacer bastantes cosas, procesiones, ¿verdad? Y llevan esto, y llevan lo otro, y se ponen esto, y se ponen lo otro. ¿Por qué? Porque son tradiciones que no son meramente una vez más bíblicas. Que no solamente porque se hace o porque tiene algo que tiene que ver con Dios quiere decir que es bíblico, sino que son una vez más, que ellos son tradiciones o que ya vienen de otras creencias, otras religiones. Entonces comenzaron a usar esto de santos, comenzaron en lugar de usar dioses, comenzaron a usar santos y se cree que hay un gran repertorio de santos que conforman hoy el santoral de la iglesia, que son tomados directamente una vez más de las deidades paganas, una vez más porque los griegos y los romanos y los demás paganos tenían un dios para cada cosa, del vino, de la casa, del fuego, del sol, entonces tienen la misma cosa también con los santos y lo mismo se hace como con María, ¿verdad? Si ellos oran a los santos y ya vimos en los versículos ahorita que nosotros solamente oramos a Dios. Entonces, como querían que se aceptara esa nueva religión, comenzaron a aceptar gradualmente cosas dentro de la religión, dentro de las creencias, para poder ganarse a las otras personas, ¿verdad? Podemos ver entonces versículos como Éxodos capítulo 20, el versículo 4 al 5, donde la Biblia, donde Dios nos dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso nosotros no oramos a los santos. Si en algún momento un familiar tuyo te pregunta por qué no, o por qué no te pones una cadena de un santo, por qué no trae la pulsera de un santo, por qué no eso, por qué no lo otro, ¿por qué? Porque vemos aquí en la Biblia que dice que no debemos de tener ningún ídolo, no debemos tener nada de semejanza. Lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, solamente Dios. Dice: yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Es importante que sepamos qué es lo que creemos como cristianos, para que tú te puedas defender, para que tú puedas decir: mira, ¿sabes qué? No, yo no creo en ningún otro Dios, yo no creo en ningún otro santo, yo no creo en ninguna otra persona, solamente Dios. ¿Sí? Entonces el día de hoy comenzamos a ver la historia de la iglesia cristiana, cómo se fue cambiando, llegó a ser ahora lo que es conocido como la iglesia católica romana, ¿verdad? Y de aquí comienza una nueva etapa, podemos decir, comienza un nuevo caminar, una nueva dirección hacia dónde va ahora la iglesia. Porque de aquí ahora vamos a ver cómo la iglesia comenzó a levantarse con poder, como ahora están los padres que se levantan también dentro de la iglesia católica con poder, y ahora ellos comienzan a tomar, como te decía, un poder que no tenían antes y comienzan a dominar con ese poder.
Y cualquier persona que se levantaba en contra de ellos o que los cuestionaban, ellos comenzaban a deshacerse de ellos. Aquí es donde se levanta Martín Lutero, si escuchaste, si has aprendido de él, el pastor hablaba mucho de él, sí, el reformador. Él se levantó y dijo, oye, estas cosas que está haciendo la iglesia como si no son bíblicas. ¿De dónde sacan esto, verdad? De tener que confesarse a un padre. Si nos confesamos delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo está esto de que las indulgencias, ¿verdad? ¿Cómo está esto de por qué tenemos que hacer esto de esta manera? Y comienzan a levantarse personas que hablan en contra de ellos y ellos comienzan a machotearles, simplemente comienzan a hacer lo que una vez les hicieron a ellos. Entonces las próximas semanas vamos a estar aprendiendo un poquito más de eso. También vamos a estar viendo sobre el Islam y el cristianismo, porque también eso entra en la historia. Y vamos a ver también sobre el cristianismo y el papel de la mujer, porque en ese tiempo, como habíamos estudiado en una clase anterior, la mujer no tenía los derechos que ahora tiene, no era vista de la misma manera que hoy en día se ha sido vista, y como cuando llegó Jesús, Él cambió eso. Entonces hay mucho, mucho, mucho que ahora tenemos que aún seguir estudiando, así que te invito a que siempre estés listo, dispuesto para aprender. Al rato ponemos las notas y juntos vamos a estar aprendiendo. Te invito a que te pongas de pie. ¿Y por qué no pasamos al altar y reconocemos que solamente Dios es el Rey? Solamente